Bienvenidos a un programa más de Suportame TV. Este es su programa donde podrá encontrar información importante y de interés para su salud y la de su familia. Yo soy Isabel Miño y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y para lo cual me acompañan algunos médicos, algunos especialistas con quienes vamos a conversar la tarde de hoy. En el programa de hoy vamos a hablar exactamente de los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Un nombre un poquito extenso, un nombre un poquito raro para quienes no somos médicos, pero es un fármaco que nos ayuda mucho en el manejo de pacientes con diabetes. La diabetes, específicamente mellitus tipo 2. Actualmente, la evidencia nos demuestra que esta medicina, estos fármacos que pertenecen a los ISGLT2, nos ayuda muchísimo al manejo adecuado del paciente, pero también los hallazgos demuestran que también nos ayudan a manejar otras patologías, muchas de ellas cercanas a la diabetes o provocadas por la diabetes, pero ya veremos si es que alcanza aún mayor el espectro de problemáticas de salud estos tipos de fármacos. Vamos a empezar entonces a presentar a nuestro equipo médico que nos acompaña el día de hoy. Tenemos a la doctora Stephanie Vaquero, bienvenida. Gracias. Doctora, ella es endocrinóloga. Tenemos al doctor Luis Narváez, bienvenido doctor, él es cardiólogo. Y tenemos al doctor Iván Mogollón, bienvenido doctor, él es nefrólogo. Gracias. Bienvenidos todos. Empecemos con la primera pregunta, doctora. ¿Qué es la diabetes? Para contextualizar para lo que vamos a conversar. Gracias. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica metabólica, una de las más comunes, todos conocemos o tenemos algún familiar que tiene diabetes. Se caracteriza por niveles de glucosa elevados en la sangre y puede ser por dos mecanismos. El primero es que el páncreas no esté produciendo suficiente cantidad de insulina, que es la molécula que ayuda a movilizar la glucosa dentro de las células, o que se esté produciendo de manera ineficiente. Perfecto, doctora. Ahora, para la diabetes, para el manejo de la insulina, ¿no es cierto? ¿Qué son los inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2? ¿Cómo actúan en nuestro cuerpo? Claro que sí. Los ISGLT2, que es el nombre corto que se ha dado a esta molécula tan importante, que está en el mercado desde el 2013, permite disminuir la reabsorción de glucosa en los túbulos contornados proximales del riñón. Para ser un poco más corto, disminuye que su glucosa esté muy alta en su sangre. Es específicamente un tratamiento para los diabéticos tipo 2 y interfiere en la cantidad de esta molécula que se llama glucosa, que se eleva en casos de diabetes, y disminuirla es crucial para el tratamiento. Perfecto, doctor. Doctor Mogollón. Y siempre estos medicamentos actúan a nivel renal, ¿no? Sobre todo es en los riñones hay unos tubitos que van a secretar toxinas desde el túbulo y se eliminan por la orina, y otras sustancias se van a reabsorber. ¿Por qué? Porque el cuerpo, algunas sustancias va a estar recuperarlas porque las necesita. A nivel del túbulo proximal, el primer tubulito que sale después del filtro, que es el riñón, hay unos receptores que se llaman los SLGT2. Estos receptores lo que van a hacer es reabsorber la glucosa, reabsorben la glucosa y despacito reabsorben sodio, ¿no es cierto? Junto con la glucosa. Entonces, estos inhibidores lo que muy inteligente hacen es bloquear este receptor, con el beneficio de que obviamente en pacientes diabéticos, ya vamos a ver en otros tipos de pacientes los beneficios, la glucosa que se reabsorbe en el túbulo proximal no lo va a hacer y se va a eliminar por la orina. Entonces, obviamente esto va a ayudar a controlar los niveles de hiperglicemia, de glucosa alta en los pacientes. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de los ISGLT2, deberíamos también tener un ISGLT1, que está presente en muchos otros órganos, principalmente intestino, corazón, ¿sí? Donde también vamos a tener un efecto, ¿sí? Por ahí en menor cantidad de estos bloqueadores de este receptor específico 2, ¿sí? Vamos a tener un cierto beneficio añadido, que es en realidad lo que nos interesa a los cardiólogos.
Perfecto, entonces, ok, inhiben, ¿no es cierto?, la producción en definitiva. En realidad es el bloqueo de un receptor. Exactamente. Que lo tenemos en nuestro cuerpo, que está no solo en el riñón, que está en algunos otros órganos, ¿sí? Tanto el tipo 1 como el tipo 2. Lo que va a hacer la molécula es inhibir su acción. Perfecto. Ahora, actualmente, desde el 2013 ya contamos con estos fármacos inhibidores. ¿Por qué se habla tanto sobre estos fármacos inhibidores? ¿Qué tan importantes son actualmente, doctor? Claro que sí, últimamente se ha visto sus beneficios tanto a nivel cardiovascular y a nivel renal. Uno de los beneficios es que disminuye la falla cardíaca, disminuye el riesgo del fallo renal, pero vamos a tener unos excelentes expositores acerca del tema. En cuanto a la diabetes, llamó mucho la atención estos hallazgos porque nuestros pacientes diabéticos, una de las complicaciones más comunes es la insuficiencia cardíaca congestiva y el daño renal. Entonces, al tener una molécula que mejore la glucosa y mejore también las complicaciones más comunes de la diabetes, se vuelve muy interesante. Generalmente, la diabetes se trata en equipo. Entonces, la ayuda multiprofesional nos ayuda a tener un mejor control del paciente y una mejor calidad de vida del mismo. Perfecto, doctor. En cuanto a la molécula como tal, o a las moléculas, porque hay varias disponibles, ¿sí? En realidad, cada una se fortalece por sobre otra, ¿sí? Empezamos con la canaglifosina, ¿sí? Con el estudio CANVAS, pero a pesar de que se vienen comercializando desde el 2013, son moléculas o ese mecanismo del receptor se viene describiendo desde 1900, ¿sí? Y en 1987 se propone el modelo como tal, ¿sí? O sea que ha pasado todo este tiempo para que en el 2013 se empiecen a comercializar como antidiabéticos orales y a partir del 2016 empiezan una serie de estudios en el sistema cardiovascular porque aparte de tener el efecto de disminución de glucosa o hipoglucemiante, tiene varios efectos que se denominan pleiotrópicos. Pleiotrópicos, para las personas que no han escuchado este término, significa que generan un beneficio añadido para el cual la molécula no fue creada, primero, y segundo, que en realidad todavía no se entiende por qué este mecanismo beneficioso se produce al utilizar la molécula. Entonces, hablando desde el punto de vista cardiovascular, ¿sí? Y obviamente tomando en cuenta el mecanismo de acción del fármaco, nosotros podemos tomar en cuenta beneficios añadidos al sistema cardiovascular que son clásicos, como por ejemplo la reducción del peso, como por ejemplo lo que ya comentó el doctor Iván en cuanto a la excreción del exceso de azúcar y sodio, que es muy importante para el manejo de la falla cardíaca. Entonces, por ahí hay unos efectos añadidos a nivel de la fibra muscular cardíaca principalmente, mejorando mucho el metabolismo, sobre todo del sodio y del calcio, que vamos a detallarlo en lo posterior cuando hablemos de los beneficios del medicamento en sí en el sistema cardiovascular. Perfecto. Bueno, sí, son unos medicamentos increíbles, ¿no? Los estudios que han salido, primero salió el EMPA. El EMPA realmente vio mejoría a nivel cardiovascular, disminuía el riesgo cardiovascular en los pacientes. Luego salió el estudio CANVAS que tenía como outcome, como resultado efectos cardiovasculares, y de aquí de rebote vieron que había beneficios renales. Dijeron, el riñón está mejorando los resultados, menos progresión de enfermedad renal, muerte por enfermedad renal, etc. Y ahí decidieron hacer el estudio CREDENCE. Ese estudio CREDENCE que yo tuve una participación incluso chiquita, pero bueno, participamos en el hospital. Fue un estudio multicéntrico enorme, con 4.000 personas, y donde se estudió los beneficios a nivel renal directamente. Ese era el outcome del estudio. Fue tan impresionante los resultados que el estudio se paró. ¿Y por qué se paró el estudio? Porque dijeron, el estudio se para, entre otras razones, o porque la gente está muriendo y dicen, no, ya no podemos estudiar más porque está haciendo daño. Pero este estudio se paró porque dijeron, los beneficios son enormes. Es impresionante, no necesitamos más evidencia, no necesitamos estudiar más. El medicamento tiene unos beneficios increíbles. Tanto así que disminuye en 30% la progresión a enfermedad renal
terminal, muerte por enfermedad renal, y bueno, después con Luis, con la doctora Stephanie, vamos a ver otros beneficios, ¿no es cierto? Vamos a ir hablando durante este tiempo. Ok, entonces... Como caso anecdótico, cuando empiezan a comercializarse en el 2013, en realidad se lanzan como fármacos, como hipoglucemiantes como tal. Se desconocía todavía estos beneficios y en realidad casi nadie los utilizaba, ¿sí? Y ahora es un boom, en cambio, es una bomba, ¿sí? Explotó una bomba de beneficios que nos generan estos fármacos. Pero ahora, este es un fármaco que se utiliza con receta médica, específicamente para el tratamiento al que es recetado, digamos, en este caso principalmente la diabetes. Y la consulta es, en la diabetes o en las cardiopatías o nefropatías, ¿se utiliza como único medicamento para controlar la enfermedad o es parte de todo un plan de medicación? Como han dicho bien los doctores, inició como un hipoglicemiante. No es un hipoglicemiante tan potente como tenemos otros en el mercado, pero de repente la observación hizo ver que mejoraba tanto falla cardíaca y falla renal. Entonces comenzaron a estudiarlos para ser usados solo en falla cardíaca o solo en falla renal, independientemente de que el paciente no tenga esta patología iniciada por la diabetes. Solo que la diabetes fue el grupo más grande y la población más grande que tenían esta patología y podían estudiarla y encontraron beneficios insuperables en estas enfermedades que son comunes en la población. Es decir, este medicamento es tan útil que se lo puede utilizar una persona que no tenga diabetes. Sí. Tranquilamente. Sí, Okay. En realidad, hablando desde el punto de vista cardiovascular, como comentó el doctor Iván, ¿sí? Empezaron con evidencia, por ejemplo, con el estudio EMPA-REG, con la empaglifosina, después vino el estudio CANVAS, inclusive vino después el estudio de Claire-Timi 58, donde en poblaciones diabéticas se vio el beneficio cardiovascular. Después dijeron, bueno, si tenemos este beneficio, vamos a probarlo en pacientes que no son diabéticos y que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces nacen varios estudios, dentro de estos un pivotal que es el DAPA-HF. Después ahora tenemos evidencia nueva con el EMPEROR-Reduce, ¿sí? Donde se vio el beneficio sin que los pacientes sean diabéticos. Tanto así que ingresa el fármaco como un puntal del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En realidad nosotros hasta el 2014, 2015, tuvimos evidencia de una nueva molécula, de un nuevo fármaco que disminuyó mortalidad en insuficiencia cardíaca, que en realidad es el Entresto, ¿sí? El valsartán sacubitrilo, una nueva molécula. Tuvimos que esperar 30 años de investigación en insuficiencia cardíaca para que una molécula disminuya mortalidad. Oh, sorpresa, sí, 3 años después, 4 años después, tenemos evidencia médica que nos indica que otra molécula más también es capaz de disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca y disminuyendo también las tasas de hospitalización por falla cardíaca descompensada. Entonces, ingresan los dos fármacos, ¿sí? Como un puntal en el tratamiento, cambiándonos a nosotros también la manera de tratar la falla cardíaca. Bueno, y acaba de salir también el DAPA-CKD, está calientito ese estudio, que son pacientes, también demuestran pacientes con enfermedad renal sin diabetes que tiene beneficio este medicamento, junto con los DIECARA-2, ¿no? Para regular el filtrado, porque realmente los DIECARA-2 nos regulaban a nivel de la arteriola que sale del riñón al eferente, pero a nivel de la aferente no conseguíamos algo que controle y los SGLT2 nos ayudan con eso. Entonces, acaba de salir este estudio calientito, está recién salido del horno, que nos demuestra que podemos usar en pacientes con enfermedad renal sin diabetes. Ok, entonces son inhibidores, digamos, de alto y gran espectro de actuación. Sí, ahora, perdón interrumpirte, ahora también como tienen este potencial antioxidativo tan potente, porque actúa a nivel celular de tal manera que evite que los radicales libres que producen daño celular empeoren los órganos de nuestro cuerpo, están viendo inclusive funciones para el hígado graso. Son estudios recientes, todavía no hay una conclusión ni una indicación para hacerlo, pero eso seguramente se viene en un futuro.
Exactamente. Claro, y como dice la doc, es tan impresionante este medicamento que en el riñón no solo se ve que se detiene la progresión de enfermedad renal, la fibrosis por inflamación, por todo este estrés oxidativo, y la fibrosis que se produce, el daño, sino que se revierte también. Exacto. Es impresionante, hay reversión del daño a nivel renal, es una cosa de locos, o sea, es impresionante. Y eso es lo que ahorita se está estudiando, ¿no? Sí, el estudio acaba de salir. Lo propio también a nivel cardiovascular, no. Nosotros en realidad cuando tenemos un cuadro de falla cardíaca, tenemos una dilatación progresiva de las cavidades cardíacas, principalmente el ventrículo izquierdo, y ahora se está utilizando mucho estos grupos de fármacos, tanto el sacubitril/valsartán como dapaglifosina o empaglifosina, en un nuevo modelo que se denomina el remodelado reverso, ¿sí? O sea, que en realidad estos corazones tan severamente enfermos tienen la capacidad de mejorar su geometría y por ende mejorar también su funcionamiento. O sea que estamos hablando de algo muy grande, muy es. potente, es decir, es un impacto en la salud de revertir enfermedades que uno toda la vida pensó crónicas, irreversibles, pues qué bueno. ¿Cuáles son los beneficios en las patologías en las cardiopatologías, perdón, aparte de lo que ya nos ha comentado, doctor? Claro, bueno, nosotros tenemos los modelos clásicos, ¿sí? De por qué esta molécula puede generar un beneficio. Principalmente como un glucosúrico, ¿sí? Y como nos aumenta también la excreción del sodio. Quiere decir que yo voy a disminuir el volumen plasmático y por ende voy a mejorar el perfil hemodinámico del paciente. ¿A qué me refiero con esto? De que por ahí puedo disminuir la presión arterial, mejorando la performance del corazón. ¿Sí? Porque los inhibidores lo que hacen también es eliminar el sodio. Eliminar azúcar, eliminan sodio y el sodio siempre se va cargando agua, ¿sí? Entonces eliminamos estos tres elementos, ¿sí? Con el uso de estos fármacos. Tenemos otro componente que ya lo comentó la doctora, ¿sí? Y es justamente el efecto hipoglucemiante, ¿sí? Nosotros a nivel cardiovascular, sobre todo a nivel vascular arterial, tenemos un efecto tóxico oxidativo por la hiperglucemia, o sea, por el aumento de glucosa en sangre. Otro de los mecanismos que no hay que olvidar es que estos fármacos dentro del grupo de antidiabéticos se utilizan o sirven también para la reducción de peso. Tanto así que los pacientes en promedio en los estudios de validación disminuyeron entre 2 y 3 kilos. En realidad la media de reducción fue 2.7 kilos en los pacientes. Cuando nosotros traspolamos eso a la salud cardiovascular, una disminución de la superficie corporal en un paciente con sobrepeso tiene un impacto muy positivo en mejorar la performance cardíaca. Ahora hay los nuevos modelos, ¿sí? Por los cuales esta molécula puede generar beneficio. Nosotros tenemos su efecto directo entre el equilibrio que existe entre algunas enzimas, como por ejemplo la leptina y la adipoquina. De esta manera se dice que al generar un equilibrio a favor de la adipoquina, nosotros disminuiríamos la grasa pericárdica, que es un predictor de enfermedad aterosclerótica, infarto agudo de miocardio y cardiopatía isquémica. La grasa que está alrededor del corazón. La grasa que está alrededor del corazón. A mayor cantidad de grasa, los pacientes tienen mayor probabilidad de tener un infarto o de tener una cardiopatía isquémica. Otra de los beneficios nuevos que se estudian en realidad es el metabolismo del calcio a nivel de la fibra muscular cardíaca. En realidad se llama... es un lavado que se produce en las mitocondrias con un mal funcionamiento, ¿sí? Mejorando el metabolismo del calcio intracelular, aumentando los niveles de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico y mejorando también la contracción de la fibra muscular cardíaca. Tenemos beneficios también antioxidativos, ¿sí? En realidad esto actúa a todos los niveles, ¿sí? Y otro beneficio muy importante, creo que también va en función, bueno, no netamente de la falla cardíaca, pero sí hablando de la prevención cardiovascular, y es que mejoran mucho la función del endotelio vascular. El endotelio vascular definido como la capa interna de las arterias, que no funciona solo como una capa, sino que en realidad es un verdadero órgano. Produce enzimas, moléculas, es vasoactivo, es muy sensible a hormonas, ¿sí? Y actúa en función de las necesidades del cuerpo, ¿sí?
Entonces, como vemos, tenemos un montón de beneficios cardiovasculares, todavía no están establecidos estos beneficios como tal, ¿sí? Hay teorías de por qué se puede generar el beneficio. En todo caso, regresamos al concepto inicial de efecto pleiotrópico, ¿sí? Dando gracias a esta molécula, nosotros tenemos estos beneficios añadidos para lo cual la molécula no fue creada. Ok. Y los beneficios también a la parte nefrológica, ¿no es cierto?, en el riñón. Sí, bueno, los beneficios a nivel del riñón es todo lo que hablamos, al bajar la glucosa disminuye la inflamación, estrés oxidativo, todo lo que dijimos, disminuye la uricusuria también, el medicamento que es muy importante. Otro beneficio que se encontraba en los riñones es que estimula la producción de eritropoyetina. La eritropoyetina, que es la hormona que va a producir los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, para no tener anemia, que los pacientes con enfermedad renal tienen este problema. Esto se teoriza porque al disminuir, al controlar el excesivo flujo de sangre que llega al riñón y llegar menos oxígeno al riñón, que suena feo, pero es mejor. Realmente el riñón lo que detecta es el oxígeno en la sangre que llega al riñón y eso estimula la producción de eritropoyetina. Entonces, esa va a ser otra mejoría. Pero no hay que olvidarnos de algo muy importante a nivel renal y cardiovascular y en general, que es la albuminuria, ¿no? El riñón, siempre nosotros, la gente en general piensa que el riñón es un filtro y nada más, ¿no? Hace muchas más funciones, aparte de un filtro. El riñón además no debe permitir que las proteínas se escapen por la orina. No es normal que las proteínas se escapen por la orina. Entonces, al haber una diabetes, una hipertensión, en el riñón hay una presión muy fuerte, lo que decimos una hiperfiltración, una presión muy fuerte que llega al riñón de sangre. El riñón es el único órgano, es un filtro y es el único órgano que tiene un sistema arteria-arteria, ¿no es cierto? Todos los órganos normalmente son arteria-vena. Y estas dos arterias controlan la presión dentro del filtro. La arteria que llega, que nosotros decimos la aferente, en la diabetes, en la hipertensión suele estar dilatada, ¿no es cierto? Al estar dilatada hace que llegue más presión y la que sale es cerrada, como cuando nosotros cerramos la manguerita y sale el agua más lejos cuando estamos regando las flores. Entonces, al aumentar la presión, la capa, los podocitos, todo lo que debe proteger que no se escapen las proteínas, se daña y las proteínas se van por la orina. Estas proteínas que se van por la orina son tóxicas para el riñón, realmente son tóxicas, van quemando el riñón. Aparte, se ha visto que la albuminuria es un factor de riesgo independiente de riesgo cardiovascular. Incluso a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca se le debería pedir albuminuria, ¿no es cierto? En orina, a los hipertensos, más a los diabéticos. Los diabéticos, el 40% más o menos hacen nefropatía diabética, ¿no es cierto? Entonces deberíamos pedirles. Incluso el diabético tipo 2 del momento del diagnóstico, porque no sabemos desde cuándo es diabético. Y el hipertenso también. Y el hipertenso también, muy bien. Incluso la insuficiencia cardíaca, como decíamos, deberíamos pedir, porque es un factor independiente de progresión y riesgo cardiovascular y de mortalidad. Entonces estos medicamentos, como les decía, el riñón a tener esta hiperfiltración, la arteriola que llega al filtro está dilatada. Nosotros tenemos unos medicamentos que la arteria que sale, que está muy contraída, se expanda y disminuye la presión del filtro, que son los IECAS y los ARA2. Pero si añadimos los inhibidores de SLG2, ayudamos a que la arteria que llega, la aferente, se cierre, ¿no es cierto? Se contraiga y ya no haya tanta presión. Nos ayudan en eso y con un filtrado adecuado. Eso es lo importante, el filtrado se mantiene adecuado. Entonces vamos a evitar que se produzca este efecto de, primero, pérdida de sodio, que es malo para el riñón, vamos a perder más sodio, que si conservamos el sodio va a estar hipertenso. Controlamos también la hipertensión. Al controlar la hipertensión hay menos daño renal, menos daño cardiovascular y vamos a controlar la pérdida de proteínas. Entonces vamos a proteger el riñón y indirectamente o directamente vamos a proteger el corazón, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Solo para acotar, sí. Estos medicamentos tienen una pérdida de peso muy pequeña, como dijo el doctor, y no se considera un medicamento para perder peso. Eso es importante aclarar a nuestra audiencia. Justo iba a preguntar eso. Para que no se tome este medicamento de manera arbitraria, sin el consejo de un grupo de profesionales que le pueden ayudar en sus enfermedades.
Exacto, porque es un medicamento que finalmente está recetado para ciertas patologías, una patología principalmente, y ahorita ya utilizándose Como de todo manera medicamento, amplia, ¿no? como todo Como medicamento. todo medicamento. Claro. Hasta el paracetamol debería ser Claro bajo que sí. prescripción. Todo medicamento. Exacto. No a la automedicación. Así es. ¿Cuáles son? Porque todo medicamento finalmente tiene muchas ventajas. Estamos viendo todos los hallazgos importantísimos, súper interesantes de este medicamento, cómo protege nuestros órganos, nos está revirtiendo inclusive ciertas problemáticas en órganos vitales como es el corazón, los riñones, el sistema endocrino en nuestro cuerpo. ¿Qué desventajas existen de este medicamento? Bueno, para mí una cosa muy importante como endocrinóloga es que mejore los niveles de glucosa de manera significativa. Lastimosamente no es muy potente en ese aspecto, pero sin embargo, si pones en balanza las complicaciones que puede tener un paciente diabético, definitivamente es un fármaco de elección. Inclusive muchas guías de manejo de la diabetes indican este fármaco como segunda línea. Otra desventaja que se ha analizado de parte de endocrinología es el costo. Son medicamentos que aún son un poco costosos y no pueden llegar a una población en general a pesar de los beneficios ya demostrados. La otra desventaja es que tiene efectos adversos como por ejemplo infecciones del tracto urinario que son comunes en el 3% de la población aproximadamente. Sin embargo, no es que sea un limitante, la infección se puede tratar y mantener la medicación. Hablando de las infecciones de vías urinarias, ¿sí? Al funcionar como un glucosúrico, la orina, que en realidad es un caldo de cultivo para bacterias, ¿sí? Va a convertirse en un caldo de cultivo enriquecido por la glucosa. Entonces nosotros cuando empezamos los esquemas de tratamiento en falla cardíaca con este grupo de fármacos, hacemos en el seguimiento, sí, obviamente, seriados de exámenes de orina, ¿sí? O sea, pedimos controles de hemo para ver si no estamos con una bacteriuria sintomática, que no sería una contraindicación para el uso. Pero en cambio, sí sería una contraindicación o una bandera roja el presentar infecciones del tracto urinario por hongos, ¿sí? Y tener infecciones de vías urinarias que ameriten hospitalización. Esa es una bandera roja para nosotros. En realidad, la FDA sacó un comunicado en el cual decía, bueno, si es que nosotros tenemos estos inconvenientes, deberíamos pensar en cambiar de estrategia, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, la infección de vías urinarias es común, como dice el autor, un 3% en la población general, ¿sí? Vamos a aumentar ese porcentaje, ¿sí? Por ahí, si es que no son graves, si no ameritan hospitalización o no están producidas por gérmenes raros, como por ejemplo hongos como tal, ¿sí? Por ahí nosotros podríamos manejarlo. Sin embargo, si ya presentamos esto, ¿sí? Sería una bandera roja a tener en cuenta porque posiblemente no caminemos bien con los pacientes en el caso de que se presenten estas complicaciones. De todas maneras, la educación al paciente, explicarle que puede tener síntomas urinarios, secreción vaginal, secreción peniana, es muy importante. Ellos, cuando tienes los controles y si preguntas sabiendo que estás dando este medicamento, te pueden llevar a tener un mejor seguimiento del paciente. O sea, es de eso el principal, la preocupación, ¿no? La infección por cándida, sobre todo vías urinarias, pacientes, sobre todo en pacientes con predisposición a, más o menos 1 o 3% de pacientes pueden tener este problema porque la glucosa está, como bien dijo Luis, es un caldo ahí de cultivo para que los hongos crezcan. Incluso yo les voy a contar algo gracioso. A mí un paciente una vez me llegó a la consulta privada derivado por un profesional que le estaba dando un inhibidor de SLGT2 al paciente. Y la preocupación del paciente era que tenía glucosa en la orina. Entonces, claro, yo le dije, tuve la misma reacción que ustedes, yo le dije, justamente es lo que queremos, ¿no? O sea, claro, es lo que se busca, sí, que haya glucosa en la orina, pero claro, el problema de eso es que en pacientes, sobre todo con predisposición, podrían ser infecciones graves o por candidiasis. Incluso a esos pacientes, si sabemos que tiene esta predisposición, iniciamos el medicamento, pudiéramos darle un fluconazol. Sí hay guías y están indicando darle un fluconazol como profilaxis
y que no se produzca esta afectación. Y otra cosa también que se habla es que pueden hipotensar, ¿no? Claro que Por la sí. pérdida de agua. Entonces, Claro, hay que Tal estar, cual. pacientes que toman tantos medicamentos para la presión, hay que estar atentos a los medicamentos y pues si se hipotensa, le disminuimos el diurético, le quitamos algo para que no tenga este efecto y no sea grave para el paciente, porque claro, nosotros queremos que la presión se normalice, perfecto, pero tampoco que se hipotense. Exactamente. Y para el riñón es malo que se potencie y para todo el resto también, ¿no es cierto? Claro que sí, en realidad tanto así que en los estudios pivotales y de validación del uso de los fármacos se describió un descenso de 7 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica y de 3 a 4 milímetros la diastólica. O sea que nosotros deberíamos tener en cuenta si tengo un paciente hipertenso en metaterapéutica, si es que yo voy a iniciar uno de estos fármacos, por ahí tendría que ajustar el esquema antihipertensivo. Tendría que modificarlo en función de esta perspectiva de descenso, ¿sí? Que está establecida. Más o menos esa fue la media de descenso de presión arterial sistólica y diastólica en los pacientes que fueron enrolados en estos grandes estudios. Ok, entonces claramente los pacientes tienen que ser evaluados para realmente tener el beneficio absoluto de estos grandes fármacos que ahorita estamos pues teniendo a disposición para estas patologías, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido un gusto poder contar con ustedes aquí para hablar sobre este tema tan importante, educarnos siempre, como usted decía, doctora, como población, como pacientes, educarnos siempre, tener a la mano a nuestro médico de cabecera, nuestro médico de familia, nuestro médico tratante, que es la persona que nos va a guiar de manera correcta, de manera oportuna, de acuerdo a nuestras necesidades, porque no todo paciente es el mismo. No todo paciente que tiene una misma cardiopatía o la misma diabetes es el mismo y actúa de la misma manera. Entonces, agradeciendo muchísimo la presencia de ustedes, el conocimiento que nos han dado. Gracias. Y esperando pues que haya sido de mucha utilidad para ustedes en casa, para su familia. Si es que les gustó el video, no se olviden de darnos like, no se olviden de compartir con su gente para que el conocimiento y que nosotros podamos pues estar siempre mucho más sanos, ¿no? Esa es la idea. Oportunamente sanos. Bueno, agradeciéndoles de antemano, no se olviden darnos likes, compartir y pues bueno, estamos aquí predispuestos para atender sus inquietudes, sus dudas, nos escriben y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes y les esperamos a la próxima semana en nuestro próximo programa. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. A todos. Gracias. Gracias.